Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy es lunes 11 de abril. Este va a ser el primer entrega de una serie de entregas que le llamo Antología para la Introspección y está dirigido a un grupo específico de almas que están pasando o acaban de pasar o van a pasar por alguna situación que los va a sacudir, los va a mover de eje y los va a poner en un proceso acelerado de despertar de conciencia. Y voy a describir las 4 características de estas almas para que entiendan que no les voy a estar hablando a todos, que este video no va a resonarles en todos. Y la idea de esta antología tampoco es dar soluciones, no doy sesiones individuales, esto no es una sanación, pero sí quería y sentía que era importante compartir mi propia sabiduría y conocimiento para dar guía u orden, foco, para que estas almas puedan avanzar por ese camino sin más shock o más confusión de la que ya pasaron o están pasando. Entonces estas almas son, la primera característica son almas conscientes. Yo las llamo almas conscientes pero sin práctica espiritual o sin prácticas energéticas, pero con un entendimiento de entender que uno es más que un conjunto de huesos y órganos y que la existencia no está definida por el nacimiento y por la muerte de uno, o sea que es que somos parte de algo más grande, creen y entienden en una cosmología sin dogmas, pero no tienen práctica espiritual, ¿no? Simplemente tienen esa apertura, conocimiento quizá más técnico, pero no práctica. Han pasado por un shock o un evento sorpresivo en su vida que directamente, o de forma inmediata los ha movido de eje, los ha sacado de su realidad y de la noche a la mañana su vida cambió por completo. La tercera característica, y que se desprende de la segunda de este shock, es el desarrollo o una aparición, mejor dicho, o una revelación de una condición de salud, y esta condición de salud no la causa no es el shock lo que hizo fue hacerla aparecer, ponerla en evidencia. Esta condición de salud venía ya como gestándose probablemente en mayor o menor tiempo, pero es una condición de salud real, grave en algunos casos, y por lo tanto no estoy hablando de un dolor de cabeza, no estoy hablando de los síntomas clásicos de ascensión, de te puedes sentirte mareado o no sé, se inflamó el intestino. Estoy hablando de condiciones reales graves, de media intensidad, media gravedad a gravedad, y que necesitan una atención inmediata. Y la cuarta característica es que estas personas tienen el deseo consciente de querer ser parte activa, de querer colaborar en su sanación. No son almas que están buscando desesperadamente quién les salve la vida, un médico, un terapeuta donde tirarse y decir hago lo que me digas y yo soy pasivo. No, son personas que quieren hacer su parte porque entienden, por esa conciencia que les mencioné en primer lugar, que de alguna forma ellos crearon esta situación, no lo discuten eso. Entonces quieren crear o recrear otro escenario y quieren ser parte, entienden que tienen que ser parte de su sanación, su vida. Entonces esas son las 4 características
específicas para los cuales esta antología de introspección está apuntada. De vuelta digo, no doy sesiones individuales y esto no es una sanación, simplemente son guías para que puedan encauzarse mejor en ese camino transpersonal, de sanación energética, sanación espiritual, y encontrar los mejores terapeutas que los acompañen en ese proceso junto a las terapias físicas de medicina tradicional o alternativa que hayan elegido, ¿no? Es como todo un conjunto. Y el primer tip que hoy les doy, que puede sonar un poco obvio, pero que esto a veces se pierde mucho tiempo cuando las almas están confundidas, porque estas almas están confundidas, están choqueadas, y cuando uno está choqueado a veces no tiene el dominio de sus emociones o de su estado mental, de sus pensamientos. Y lo primero es aceptar la situación, es lo que es. Me guste o no me guste, me dé miedo o no me dé miedo, esto es así y no lo puedo cambiar. Entonces eso es un primer paso necesario y tremendamente valioso, porque uno se ahorra un montón de energía vital además, que tampoco te está sobrando. Porque el estado de shock, la intensidad que vas a tener que ponerte en vos, la atención y la condición médica hace que realmente tengas que actuar de la forma más impecable y más inteligente y amorosa para con vos. Entonces es aceptar y no pelearte con algo que solo te va a desgastar. Entonces se acepta lo que es, y cuando uno acepta lo que es puede verlo mejor, puede decir, bueno, esto es lo que tengo que atender, y entonces te ayuda también a focalizar y a priorizar, a tener claridad de qué es lo importante en este momento para vos. Esto. Desde eso se reprioriza, se reordena el resto de tus rutinas, de tu vida. Entonces, en esa aceptación que te va a dar una plataforma de verdad, de quitarle drama, quitarle emoción a lo que se presente frente a vos. Y lo segundo es la entrega. Esta entrega de una vez que tomás esa elección, y además que van a ser de vos. Quizá no en todos, pero en los que ya les nació esto del quiero ser parte de mi sanación, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? ¿A quién tengo que ver? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo mis dolores emocionales? Mi cabeza, ¿cómo cambio mi cabeza? Entonces, esa entrega hay que hacerla completa y nunca más mirar para atrás. Porque lo que se te va a presentar es una enorme cebolla para ir pelando capa a capa. Esta cebolla, lo aclaro, aunque suene obvio, no la vas a poder resolver ni hacer desaparecer de una. Estos procesos llevan tiempo. Lo que tienen de positivo es que estamos en un periodo de aceleración, y la intención, con ese foco alineado y esa realmente entrega sin condicionamientos por uno, puede hacer procesos milagrosos. Si uno realmente se entrega y se abre por completo a sí mismo, ¿no? No es al terapeuta, es a vos. Por eso la verdad versus la mentira, o esconderse de uno, o no querer trabajar un miedo o una herida, hace la diferencia del resultado. Y cuando alguien está confundido, cuando tiene la mente en shock,
eso va a dar estabilidad, eso va a dar tranquilidad a nivel físico, obviamente respirar. También te va a ayudar y en esta entrega lo que quiero mencionar es por dónde empezar, ¿no? El inicio, antes incluso de elegir qué terapia, porque no puedes elegir una terapia transpersonal, no sabes si es memoria celular o biodecodificación o hipnosis o una regresión o registros akáshicos o una alineación o un montón de opciones, o un coaching o quizá terapia más tradicional, lo que fuere. Si no sabes ese primer paso, con qué empezar, ¿no? Sino, ¿qué me va a ayudar a mí poder identificar a qué terapia voy? Y muy probablemente ese shock, como todo lo que mueve, sacude, te sacudió, movió todo lo que estaba dentro tuyo. Entonces es muy posible que toda esa situación te haya puesto en evidencia alguna herida tuya del pasado, algún miedo, algún evento, te haya traído quizá alguna memoria de tu infancia o algún recuerdo, y vos en el fondo, porque tenés cierta conciencia, sabes de dónde viene todo esto y que no fue lo que disparó el shock, la situación puntual del shock. Vos sabés que esto era una montaña que ya no se podía tapar. Entonces empezás por ahí, por ese primera idea, primera emoción, primer recuerdo, memoria, frase, lo que sea que el shock te dejó. Y esa es la punta del hilo, esa es la punta de la capa de la cebolla en donde vas a empezar a dar vueltas. Muy posiblemente ese miedo, una vez que vos lo identificás, es posible que empieces a recibir esa guía de terapeutas o amigos, o puedes empezar a preguntar con quién puedo ir y trabajar este miedo en mi infancia o TAC. Estoy seguro que todos, porque para eso hubieron otras almas que durante todos estos años se estuvieron preparando para poder sostener y atender a estas almas que iban a estar necesitando ayuda rápida. Te van a poder atender. Entonces lo primero es eso, no tenés que buscar, no tenés que desesperarte, ya sabés, porque el shock te habrá traído esa primer memoria y trabajas con eso y sabés que es quizá la carencia afectiva de tu infancia y te vas ahí. No tenés que hacerle el proceso solo, por eso el terapeuta, pero lo que sí va a ayudar es a que empieces a cultivar, porque esta sí es la etapa que el terapeuta no va a poder hacer por vos, lo mismo que un médico que te receta un tratamiento o una medicina. Si no tomas la medicina, el médico no va a poder hacer mucho. Es la introspección, y ya lo dije varias veces, pero esta es, lo vuelvo a mencionar, la introspección es la diferencia, la genuina y real introspección es la diferencia entre poder sostenerte, recrearte, sanar o no. Y hay un montón de maneras de hacer introspección, ni siquiera tenés que meditar. Con el tiempo probablemente te vuelvas más fuerte y con mayor confianza y vaya cambiando la forma en la que haces la introspección, pero una manera muy fácil, porque también estas personas van a tener la cabeza así y no se pueden abrumar con aprender métodos complicados de meditación, porque no van a poder meditar
por 10 segundos, porque van a tener su condición médica, su angustia como completamente o a flor de piel o totalmente tomados. Entonces hay que guiarlos de forma simple y fácil. Y la manera bien gráfica que me ha resultado a mí siempre es imaginarme que estoy invitando a tomar el té a ese miedo, a ese recuerdo, a esa angustia tuya de tu infancia. Y te la imaginas así como si fuese una forma o de un color, o quizá viene ya con el inhalen, exhalen, con el rostro de alguien, o sos vos a los 11 años o sos vos a los 5 años. Y si no, como la gran mancha. Y la invitás, literalmente te imaginás o te sentás en una mesa y decís, vení, sentate. Y dejas que te hable. ¿Y cómo te va a hablar? Porque obviamente no tenés práctica espiritual tampoco. Entonces, o tenés muy poca. Entonces no te va a ser tan fácil. Entonces la manera al inicio, de poder desarrollar la introspección, que es el tema de esta entrega, la introspección, es dejando que tu cuerpo sea el canal para aquello que le has huido toda tu vida, que no puedes, con lo que no puedes conectarte, que te da miedo. Entonces dejas que tu cuerpo en esa conversación, en ese tete a tete, haces introspección con tu cuerpo. Es qué te genera tu cuerpo, qué te está marcando tu cuerpo cuando llevas tu mente, cuando llevas tu memoria a ese evento, a volver a ser ese nene de 11 años o ese 5 años. Y en la introspección hay y esto lo vamos a ver en la próxima entrega, una clave fundamental para entender, para querer abrirse a la introspección, porque si no nadie va a querer hacer esto. Es, no volvés a ser el de los 11 años o el de los 5 años. Traes esa memoria, pero no recreás, sino que lo mirás como observador. Es el famoso testigo. Observás, te desapegás, empezás a... ¿Para qué? Para que pueda haber una introspección, porque si vos sos de vuelta, vivís en carne propia y lo volvés a recrear, no vas a poder separarte de esa situación. Entonces nunca vas a poder ver lo que de verdad tenés que ver de esa situación, que es el aprendizaje, para poder entonces empezar a sanar. Y eso es lo que empieza a sacar las capas de la cebolla. Entonces, en esta primera entrega es poder hacer observarte si estás en ese estado de verdad, con esa aceptación de, bueno, esta es mi situación, no me gusta, es lo que es. Puede venir fácil o puede ser más difícil esa situación, pero se acepta y te entregas. Y te entregas a el abismo un poco, porque es a lo desconocido. Es empezar a abrirte a vos, realmente a tu alma y a tu recreación, a tu sanación, a tu transformación, a tu alquimia. Y la introspección. Entonces el método fácil es, ya tenés con ese primer memoria, con eso que te dejó en evidencia la sacudida, primer recuerdo, primer dolor, primera memoria, lo que sea que vengas, esa es la punta del hilo, de ahí te agarrás, no buscas, no te cansás buscando otra cosa, es eso, porque ya está ahí, ni siquiera tuviste que buscarlo, está. Empezás por ahí, esa es la puerta que abre todo el proceso. Y te imaginas que estás teniendo una conversación con esa mancha, la gran mancha, lo innombrable, lo que da apertura, es un guardián, lo que da apertura al proceso. Puedes llamarlo, realmente es el primer guardián, es el que te habilita el proceso. Entonces le preguntas literal, ¿qué me querés decir? ¿Qué necesito sentir? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito recordar de todo eso?
de toda esa situación? ¿Dónde necesito enfocar mi mirada cuando vaya a esa memoria? Porque a lo mejor siempre estás mirando lo mismo, siempre estabas recordando lo mismo y no estabas mirando alguna otra parte. Haces 2, 3 preguntas, no más. Porque la respuesta te va a venir inmediata y de vuelta te quedas con eso. No buscas más. En esta etapa no buscas más de lo que aparece de forma rápida, intuitiva y directa. Sobre todo porque tu estado va a ser todavía de conmoción. Entonces no le agregas más a la conmoción. Vos necesitas empezar a balancear ese estado de confusión y de conmoción con algo que te dé claridad, firmeza, sobre todo foco. Entonces, listo, esto. Y te dicen, y te quedas con esas respuestas. Anotalas, las aceptas. Ya el proceso de aceptar abre. Y registras en el cuerpo. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué órgano te hizo doler en el momento en el que, no sé, esa mancha te hizo acordar a tu mamá? A lo mejor se te encogió el corazón, a lo mejor se te dio una puntada en el hígado. Y también te quedas con eso. Y ese es el inicio de la introspección. Y ahí vas a poder empezar a marcar el punto de partida. A lo mejor a partir de ese punto de partida aparecen terapeutas transpersonales y les llevas al de memoria celular, le decís, mira, necesito trabajar esto. Cuando pensé en mi mamá me dio una puntada en el hígado. Recordé lo primero, lo que tengo es, no sé, miedo a la escasez, o me acuerdo de cuando me caí de la cama y me dio y quedé traumada porque nadie vino a levantarme y me quedé llorando por media hora, lo que sea, y vas con eso siempre digo memoria celular y de decodificación porque suelen ser muy directas también las respuestas, ¿no? Después verás qué se abre y cómo se genera tu propio camino de tu camino del héroe, pero eso te va a dar claridad, tranquilidad e inicio del proceso. Espero que esto que haya ayudado y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.